Buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Miren, estoy luchando, ¿no? Me decía la vez pasada, no, te pasaste, pastor, 1 hora y pico. ¿Cómo lo van llevando? ¿Bien? Uno, bueno, vos te podés quedar, el resto se puede ir saliendo. No, no, y encima, algunos de ustedes que filman un poquito desde allá, ¿no? Se ven las cabezas, las nucas de los que están ahí sentados, y digo, ahí tranquilamente me pueden sacar el cuero. Y a veces están como, no sé si están diciendo, qué buena la palabra, o que no termina más. O sea, lo disfrutan, ¿no? Es la palabra del Señor y amerita que nos pongamos, eh, ah, tomemos el tiempo para estudiar todo esto que estamos viendo, porque Mateo 24, que es la columna vertebral de las profecías, dice que de repente estaban todos presumiendo del templo y la hermosura del templo, y le dicen, Señor, mira el templo. Y él les dijo, todo lo que ven de esto no quedará piedra sobre piedra. O sea, te corta la conversación así del Señor, ¿no? Entonces ahí ellos se interesaron y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán el fin de estas cosas y el fin del mundo? ¿Cuándo sucederá esto? Y el Señor comienza a hablar y comienza a dar señales. Y la primera señal que da no son ni las guerras, ni siquiera la destrucción del templo, ni los terremotos, ni la peste, ni las hambrunas, sino el engaño. Miren que nadie los engañe. Entonces, en el contexto, nosotros venimos por años, añales, como se dice, ¿no? Enseñando la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Le consta esto o le estamos dando verdurita? Estamos dando la palabra del Señor y hoy amerita hacer un poco de apologética, que es uno de los puntos de nuestra declaración de fe de casa de oración, que es desaprobando las doctrinas erróneas. Y como hay tantas controversias en todo el mundo, en todas las casas de oración en el mundo, gracias a Dios, estamos celebrando una nueva fresca casa de oración en España, gracias a Dios por ellos. Y en todas las iglesias los pastores nos dicen lo mismo. Sobre todo hay un mover allí entre los jóvenes, ¿no? Que están inquietos, que no están. Por eso le pusimos doctrinas, ¿cómo le pusimos al título? Que le quitan el sueño a más de uno. Y algunos están que no saben si son qué son, ¿no? Pero vamos a ver qué somos, ¿no? Dice la palabra del Señor, abran sus Biblias en el Salmo. Saludamos a todos los amados que están también del otro lado. ¿Están allí? ¿Hay alguien? 1, 5. Bien. Saludamos a los hermanos que están del otro lado. El Señor les bendiga. Después algunos lo ven en diferido. Algunos hermanos amigos también. Les saludamos. Vamos a ir al Salmo 119, versículo 160. Comenzamos con esta palabra que dice la suma, precisamente, de tu palabra es verdad. ¿Cuánto dicen amén? O sea, no hay duda de eso. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Juicio. Juicio deriva del término hebreo que significa juzgar. Y Dios ha dado decisiones que son advertencias, como si fueran las advertencias de un árbitro. ¿Viste? No sé si a alguno le gusta ver el boxeo, o algún tipo de así de disciplina deportiva, que hay un árbitro, pero digo el box porque generalmente el árbitro le dice no golpe bajo, le hace un par de señas, ¿no? Y entendió lo que le dije. Entonces, son esas advertencias de un árbitro o las normas legales de un juez que ha impartido Dios sobre lo que es una conducta aceptable, lo que Dios demanda del hombre y las acciones que recibirán su bendición por esta conducta. Dios es el juez supremo
y sus decisiones establecen la justicia verdadera. Y para tener justicia verdadera tenemos que conocer al verdadero, y para conocer al verdadero tenemos que ir a la verdad, que es la palabra de Dios. Y ahí está la cuestión. Respiren profundo. Vamos a comenzar. En el nombre del Señor. Sé que algunos pastores amigos también están. ¿Qué va a decir no? Con respecto a este tema, que no se puede tapar el sol con la mano, no se puede evadir, porque está latente. Podemos hacer como que no pasa, pero pasa. Entonces, a la luz de la palabra del Señor y también analizando las doctrinas, como venimos ya, creo que 2 o 3 enseñanzas hablando sobre diferentes doctrinas, vamos a hablar sobre la doctrina que quita el sueño a más de uno. Ya no estamos hablando de doctrinas que sabemos que son bien heréticas, como la doctrina de la prosperidad, o la doctrina del dominionismo, o la doctrina de la superfe, o esto o aquello, ¿no? Ya estamos hablando de doctrinas que aparentemente son sana doctrina, son muy, muy buena palabra, y muy buenos maestros, de los cuales, amados, yo me saco el sombrero. Son hombres maestros, hombres de Dios, pero que tienen ciertos puntos doctrinales de las cuales yo, como pastor de casa de oración, no comparto. Entonces, ahí se genera un cortocircuito cuando hay hermanos que sí comparten. Entonces, por ahí el pastor predica. Hay hola, hola. Ahí hay un delay ahí. Bueno, digo, me está hablando el Señor, que vos. Hay un cortocircuito, ¿por qué? Porque lo que dice el pastor no está de acuerdo con lo que él piensa. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a ver? Digan conmigo, vamos a ver. Amada iglesia, como principio de aprendizaje, quiero plantearles brevemente las diferentes corrientes teológicas en las cuales los cristianos evangélicos, vamos a decirlo con más puntualidad, están divididos, separados, respecto a dos escuelas fundamentales de doctrina para interpretar la salvación del hombre. Y aquí estamos tocando una doctrina fundamental. La salvación es fundamental. Uno puede tener ciertas discrepancias con que si la Santa Cena la hacemos una vez al mes o la hacemos cada 3 meses. Son cuestiones triviales, pero acá estamos tocando un tema puntual y fundamental como lo es la salvación. Estas dos escuelas, yo sé que algunos están muy ávidos de esto, saben lo que estoy hablando, otros no, otros lo van a aprender hoy y es muy bueno también eso. Por eso si vos sos de anotar, está bueno que tomes apunte. Estas dos escuelas están representadas por aquel pastor evangélico, podríamos decir, el pastor francés John Calvin, año 1500, número más, números menos, y el pastor holandés Jacobo Hammerson, o la latinización Arminio, Jacobo Arminio, 1560, un poquito más acá. Ambos son los teólogos que a través de los siglos no han podido unificar sus puntos de vista sobre un tema trascendental como es la salvación y como es la soberanía de Dios, porque ahí viene la división, la soberanía de... ¿Cuántos saben que Dios es soberano? No hay duda, vieron que ustedes conocen las escrituras y Dios es soberano, obviamente. Pero el otro tema en cuestión que trajo división es el libre albedrío. ¿Cuántos tienen libre albedrío? De ahí hay menos amén, porque se quedaron con las dudas, en serio. ¿Ustedes vinieron aquí porque lo obligó a alguien o fue su libertad de elegir de venir? Libre albedrío. Usted cuando está cantando la hermana, está dirigiendo la ministra de adoración, de alabanza, están cantando, usted decide si quiere cantar o no. Usted decide si quiere venir o no. Usted decide si quiere orar o no. Usted decide si quiere escuchar o no. Todo el tiempo es una cuestión de decisión, libre albedrío.
El libre albedrío viene de la formación vulgar del vocablo latino arbitrium, hablando de árbitro, que a su vez de arbiter, juez, es decir, libre elección. Uno es el juez de su destino. Uno decide qué es lo que va a hacer a partir de cada momento. También en la época de Jesús, en la época de nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Jesucristo, nuestro Dios, hubo dos escuelas de interpretación. También había divisiones, amados, no crean que esto es nuevo. En aquel tiempo de Jesús había divisiones con respecto al Antiguo Testamento. Hubo dos escuelas de interpretación que nunca se pusieron de acuerdo sobre la interpretación de la Torá. Como era, por ejemplo, la escuela de Hillel. Hillel fue un sabio del año 110 al 10 después de Cristo, así. Ahí un poquito antes del Señor y un poquito después del Señor. Fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Y tenemos otra escuela doctrinal que estaba opuesta diametralmente una con la otra, era la de Shammai. Shammai, año 50 y año 30 después de Cristo, casi que contemporáneo a Jesús. Este Shammai, un maestro, un rabino, fue un erudito judío, conocedor profundamente de las Escrituras, que vivió en el siglo I antes de Cristo, un personaje importante de la principal obra de la literatura rabínica, la Mishnah. Los que son estudiosos e investigan saben que existen comentarios de la Torá y el Tanaj, el Antiguo Testamento desde el hebreo, la Mishnah y otros comentarios. Shammai es casi invariablemente mencionado como junto a Hillel, los dos, que representan las escuelas bíblicas opuestas. Para hacerlo corto la historia, de allí se desprenden de estas dos escuelas de Hillel y Shammai dos sectas, podemos decir, dos sectas judías. Una de ellas son los que conocemos como los fariseos y otros son los saduceos. Y cada uno a Jesús lo venían a confrontar conforme a su pensamiento y a su escuela doctrinal. Y los dos estaban equivocados. Interesante, los dos estaban equivocados y Jesús decía la verdad. Entonces ahí es donde nosotros queremos apuntar a Jesús, no a esta escuela doctrinal me voy para acá o a esta escuela doctrinal me voy para acá. Amada iglesia, no es mi intención para nada traer una confusión o debate con este tema que por siglos ha sido puesto sobre el tapete de la apologética evangélica, las discusiones teológicas, y el cual tiene apoyo por ambos lados sin llegarse a una conclusión final. Tiene muchos adeptos de ambos lados. Cada uno tiene su estructura bíblica muy, muy respetable. Y ahí es donde viene la cuestión. Tampoco debemos condenar a uno o a otro. No podemos nosotros andar condenando, ¿no? Vos sos calvinista, guácale, fuera de aquí. O vos sos arminiano, fuera, ¿no? No es nuestra función hacer eso. Porque el Señor amó tanto a fariseos como a saduceos, a los samaritanos, a los escribas, las prostitutas. Él amó a todos. Y si nosotros queremos ser como Cristo, debemos amar a todos, no importa su escuela doctrinal. Porque lo importante es vivir, a propósito, conforme a la voluntad de Dios. Y ser obedientes a las demandas de Jesús. Amén. Además, siempre he creído que nadie es poseedor de forma absoluta de toda la verdad divina. Como dijo el doctor y pastor Armando Alducin, cuando alguien dice que conoce todo de Dios, entonces Dios dejó de ser Dios.
porque Dios es insoldable, Dios es inalcanzable en su grandeza y su sabiduría. Conocemos un poquito lo que Dios permite que conozcamos, y a veces conocemos un poquito y ya nos creemos Maradona, ¿sí? ¿Mm? Entonces, ahora creo que vemos a través de un velo oscuro o por espejo borroso. No vemos todo con claridad, pero cuando estemos con el Señor, veremos todo con claridad. Pero llegado ese momento, lo veremos. Veremos todo el consejo de Dios, entenderemos todos los temas que hoy, para muchas cosas están ocultas. Y esto será cuando el Señor se manifieste en gloria. ¿Cuántos tienen planeado ir con el Señor? ¿Mm? Ya viene Cristo, señales hay. Yo me voy con Él, no sé vos. Antes cantaba un corito, dice, caminando voy para Canaán, para Canaán. Y si tú no vas, ¿qué me importa a mí? Medio, medio sectario era el corito, ¿no? El deber de cada cristiano, amados, es escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Mm? Por eso cuando alguien escucha a alguno de estos maestros, de los cuales hoy estamos hablando, van a sacar muchas riquezas espirituales, muchas cosas muy valiosas. Pero hay que estar muy despierto en la palabra y fundamentado en la verdad para no confundirse. Porque si usted empieza a seguir a ciertos maestros y empieza a fascinarse por la elocuencia, por la oratoria, porque están preparados para captar la atención y te cuentan cosas muy atrapantes, y te atraparon y ahí te meten toda la doctrina. No es un poquito, es todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo aprendo mucho de estos maestros también. De hecho, he recurrido a materiales, mientras no toque esta doctrina, todo lo que sea Biblia está correcto en lo que ellos enseñan. Pero cuando entran en el tema de la salvación y la predestinación, ahí entramos en cortocircuito. No me contesto. Sí. ¿Entienden? Entonces el deber de cada cristiano es escudriñarlo todo, ¿no? Todo, sin fanatismo, sin radicalismo. ¿Mm? Hay personas que descubren algo y se fascinan y hasta se ponen la espada, desenvainan la espada y cortarle la oreja a cualquiera que se oponga a su nuevo descubrimiento teológico. Amados, hoy para ser un teólogo hay que estudiar muchos años solamente una materia de teología para decir soy un teólogo en tal tema. Hoy cualquiera son teólogos, amados, y eso no es así de fácil, no es tan sencillo eso. No podemos juzgar a la ligera sin analizar tanto, por ejemplo, la historia del calvinismo. Le doy una tarea, cuando alguien le hable de Calvino, pregúntele, ¿de qué origen era Calvin, John Calvin? No sé, ni siquiera saben eso, que era francés, o que Jacobo Arminio era holandés, por ejemplo. Yo lo tengo que leer porque no me acuerdo. O sea, lo fundamental, para poder hablar un tema, tiene que estudiarlo muy bien. Tienes que saber muy bien la raíz, el fondo, el contexto, y ahí con convencimiento te pones en esa postura. Pero hoy muchos se convierten a esta tendencia porque escucharon a un buen predicador. Así como hay que estudiar sus puntos de vista, cuando, por ejemplo, John Calvin, él estaba argumentando su postura y tratando de adoctrinar a la iglesia. Eran tiempos muy difíciles, una época muy convulsionada por la reforma. Ellos obtenieron libertades que no tenían, pero todo esto, como les dije el domingo pasado, ha traído matanza, literal. Muerte ha traído, guerra, a causa de las dos posturas. Y estamos hablando de la raíz, como les dije, la médula doctrinal de muchas congregaciones cristianas, no menor porque estamos tocando el tema de la salvación, no es un tema menor. Y veremos que entre las enseñanzas de John Calvin y Jacobo Arminio hay dos puntos de vista completamente opuestos en lo que denominamos los 5 puntos vitales de sus enseñanzas. Ellos tienen 5 puntos que son su base, digamos, doctrinal. De ahí se desprenden toda su
pensamientos, toda su idea con respecto a esta doctrina. El arminianismo resalta el libre albedrío humano. Recién decíamos que estamos de acuerdo con eso, ¿no? El libre albedrío. Cada uno es libre de escoger, de elegir. Y fue propuesto como una modificación a la fe reformada o calvinismo, el cual expresa lo contrario. Es decir, Jacobo Arminio, que nació muchos años después que Calvino, le contesta, le contrarresta su doctrina. Y ahí es donde se armó la cuestión. Y vamos a ver brevemente, obviamente, esto yo no voy a estar 3 horas aquí, darle así tranquilo. Vamos a ver brevemente los siguientes 5 puntos que en su forma moderna se definen así. Son 5 puntos. Si ustedes no lo sabían, lo pueden anotar para ya tenerlo. Después no me pregunten después de la reunión. Punto de vista arminiano frente a las enseñanzas del calvinismo. Vale mencionar, amada iglesia, que este debate lleva 500 o casi 500 años de discusión. Y no lo vamos a resolver en un cafecito cuando termine la reunión. Porque después se acerca, ¿no? Pero pastor, yo pienso. No. Bueno, usted piense lo que quiera. Yo quiero pensar lo que Cristo piensa. Quiero decir lo que dice Cristo, no lo que dijo un reformador o lo que dijo el otro pastor. Entonces, pero como hoy nosotros, y usando un poco la ironía, que no puedo dejar de usarla, somos los genios de la teología que, conectados por vía intravenosa directamente al cerebro con YouTube, pretendemos resolver en 5 minutos, y peor aún, muchos reformados o deformados, no sé cuál es, se involucran en peleas y discusiones. No sé si por ahí en el chat de YouTube algunos salen. No, pero bueno. Yo le estoy hablando a mi iglesia. Amén. ¿Está ahí? ¿Está acá la iglesia? A ver que escuchen los hermanos. ¿Amén o no? Bien. Entonces, se involucran en peleas, discusiones, insultos, descalificaciones, desprecios y divisiones, sobre todo en las redes sociales. Porque ahí, viste, desde la comodidad del escritorio o del sofá con una tablet, somos todos valientes, ¿no? Y si perdemos el argumento o si vemos que nos quedamos sin argumento, lo mandamos al infierno. Y que te caigan todas las maldiciones, hijo del diablo, pum, pum, ¿no? Y lo bloqueamos. Y ya está, ganamos. Una victoria más. Y algunos peor, algunos llegan hasta abandonar la iglesia y la comunión con los hermanos por sostener una postura doctrinal. Tristemente nosotros lo hemos vivido eso también. ¿Alguien, por favor, que me pueda leer fuerte Romanos 8:30? Romanos 8:30. Brevemente vamos a ver un poquito ese texto. Esto da para mucho, amado. Solo este tema da para una serie bastante extensa. A ver quién lo puede leer. Romanos 8:30. Bueno, ahí donde se plantea un enorme problema con esa palabrita, predestinó. Algunos le llaman al calvinismo la doctrina de la predestinación. ¿Cuántos escucharon esto? ¿Pueden levantar su mano? ¿Sí? Entonces, esa palabra en español, en nuestro español de todos los días, predestinar es separar algo, ¿no? Para un uso. O sea, de antemano, bueno, yo preparo esta botellita para llevar agua a la iglesia, para tomar agua. Ya lo predestiné para eso y lo tengo ahí en la semana y cuando llega el domingo lo preparo, lo lavo un poco, le pongo agua y lo traigo. Ya lo predestiné para eso. Ya está para eso. Lo predestiné. Pero entonces dice, a los que predestinó también llamó, etcétera, ¿no? Entonces, esa sola palabra, solamente quiero tocar esa sola palabra,
que la palabra predestinó está traducida del griego priorizo, con doble Z, que San Jerónimo del siglo IV, que él tradujo del hebreo y del griego la Biblia, que se conoce como la Vulgata Latina. ¿Alguien sabe de esto o leyó la Vulgata Latina por ahí? Es una Biblia que está con muchos errores, porque fue traducida al latín. Y uno de los errores que ha traído tanta confusión es esta palabra, priorizo, que priorizo significa llamar. Llamar significa invitar, significa convocar. Nada que ver con predestinar, que nosotros entendemos que predestinar es estoy predestinando esto para tal uso o para tal misión. Entonces ahí ya cae por tierra todo el pensamiento que se arma de esa palabrita, toda la doctrina de la predestinación. No, hermano, yo ya estoy predestinado, entonces como estoy predestinado ya para ser salvo, yo haga lo que haga, no importa. Ya estoy predestinado para salvación. Y Dios, como no puede mentir, no se puede volver atrás. ¿Por qué me predestinó? Entonces lo pone a Dios en un nudo que como que no puede salir de eso. Él mismo dijo lo que predestinó. Vamos a ver los puntos. 5 puntos doctrinales, fundamentales. Vamos a ver el lado A, que sería, en este caso, el arminianismo, los 5 puntos de ellos, y vamos a estar anotando los versículos, porque son varios, así ganamos tiempo. El primer punto de la doctrina arminianista, que es, si querés, y ojo con lo que van a escuchar, no me malinterpreten, nosotros estamos más inclinados hacia este lado del arminianismo, del libre albedrío. Lo que pasa es que el arminianismo exagera el libre albedrío diciendo que colaboramos con Dios para la salvación. Ya no, eso ya no. Primero, la depravación parcial. Depravación parcial. Y si vos lo analizás, es correcto. La depravación parcial es el libre albedrío. Entiéndase, libre albedrío. Dice, anótalo, Santiago 4:8, lo leo aquí y escúchalo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí, si tomamos la postura, ya vamos a ver, si tomamos la postura calvinista, dice, no, que Dios toma uno y deja al otro, ¿no? Y deja al otro. Pero aquí está diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién da el primer paso? Nosotros. Si querés ser un teólogo más profundo, bueno, el primer paso lo dio el Señor porque Él tuvo que morir en la cruz para que esto pueda ser real. Porque si Él no moría en la cruz, si Él no daba el primer paso, ¿no? Si el Padre no los acerca a mí, no pueden venir, eso significa que el Padre envió al Hijo. Este sería el primer paso, ¿no? Pero el primer paso en este caso es acercaos. Para acercarse yo me tengo que acercar. No Dios se va a acercar a mí si yo no me acerco a Él. Segundo punto, elección condicional. Sería el segundo punto, la elección condicional. Y vamos a tomar Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, ¿es condicional o no es condicional? Muy bien. ¿Por qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación? Creer. Hay una condición, tienes que creer. Si no, todos serían salvos con solo escuchar y sin creer. No, hay que creer. Bueno, obviamente que el creer conlleva una vida cristiana, conlleva obedecer y todo lo demás. Pero ahí vemos la elección condicional. Sí, Dios vino, te ama, sí, quiere salvarte, sí. Pero si tú no crees, si tú lo rechazas, te perderás. Ahora, si tú crees, te salvarás. Elección condicional.
Tercer punto de los 5 puntos del arminianismo. Expiación universal para todos. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Claro, porque de tal manera amó Dios a quién, a unos pocos, al mundo, a todos. Entonces es universal su expiación. Cuarto, gracia resistible. ¿Están de acuerdo o no? No, dicen por ahí. ¿Alguno? ¿Quién da más? ¿Se puede resistir la gracia de Dios? ¿Qué más? Sí se puede resistir. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no resististe a mi amor? Anótalo. Amós, capítulo 4, 6 al 13, dice, mas no os volvisteis a mí. 5 veces dice eso el Señor. Hice esto por ustedes, le di el agua, le di la lluvia, le di el alimento, y no quisisteis volver a mí. 5 veces dice Amós 4, 6 al 13. ¿Se puede resistir la gracia del Señor? Sí que se puede. De hecho, usted si quiere rechaza este mensaje ahora mismo. Se puede resistir. Y quinto, la seguridad condicional. Y otra vez le pregunto, ¿están de acuerdo o no? Es que seguridad condicional. Estoy seguro, pero mi seguridad está condicionada, porque si no sería de la otra rama. Estoy seguro, salvo siempre salvo, nadie me mueve. Vamos a ver. Dice, lo que leí primero está en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Este texto que tomé es Juan 15, 6, que dice lo siguiente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Quiénes son los que se van al infierno? Los que no permanecen. ¿Quiénes tienen que permanecer? Nosotros. Dios es siempre fiel, Él no se retira, pero si nosotros lo abandonamos, el tema nuestro. Entonces, la seguridad es condicional. Estás seguro mientras permaneces. Ahí en Juan también habla de permanecer en la vid, permanecer. Lo pronuncia como 6 o 7 veces, si no me quedo corto. El que permanece en mí, que el permaneciere, el pámpano, unido a la vid. Si no permanece, será cortado y echado al fuego. Entonces, amado, ahí donde viene el dilema. Algunos están, no, pero yo estoy seguro de mi salvación. Amén, sí, claro que sí. Pero tenés que seguir permaneciendo ahí. Ahora vamos a ver los puntos de vista del calvinismo. Yo sé que algunos van a estar de acuerdo. Que resalta la predestinación. La palabra tulip, no sé si alguna vez lo has escuchado, es tulipán, en inglés es tulipán, es la palabra tulip la que utilizan ellos como sigla, es usada como acronismo para lo que llamamos la doctrina de la gracia. Ustedes ¿se acuerdan cuando les dije que iglesia que diga iglesia del reino, iglesia del dominionismo? ¿Se acuerdan que les dije? Cuando usted vea un cartel que diga la gracia y resaltan la gracia, seguramente tienen este tipo de tendencia doctrinal. Ellos, es una forma de abreviarla, el tulip, por sus iniciales en inglés, nada más, ¿no? Que significa algo místico. Justo cada inicial de la palabra conforma la palabra tulip. Por ejemplo, los 5 puntos calvinistas. Depravación total. Esa es la primera. Y algunos están ávidos, ya saben lo que... Algunos ya conocen, quizás del otro lado lo conocen, pero no conocían la otra postura.
Bueno, depravación total. Ellos citan Efesios capítulo 2, versículo 1, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos argumentan y dicen, no, nosotros estamos muertos totalmente en pecado, no podemos, no hay nada bueno, nosotros somos depravados totalmente, no tenemos manera de acercarnos a Dios porque somos malos. Pero no hay forma de arrepentirse si no es que el Señor nos resucita como Jesús resucitó a Lázaro, para que salga afuera, primero tuvo que resucitarlo. Ellos tienen ciertos argumentos para sostener su postura de que ningún hombre puede venir a Dios por voluntad propia. Segundo, elección incondicional. Ven que todo lo opuesto al otro, ¿no? Elección incondicional. Dice Romanos 10:20, e Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, ellos argumentan, dicen, no, Él elige a los que Él quiere. Y punto. Como Él es soberano, Él elige y desecha a los que Él quiere. Designa o predestina a algunos para ir al cielo y a otros los predestina para ir al infierno. También citan Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amados, se citan todos estos textos, pero no se está tomando en cuenta de que Dios es Dios y que Él sabe todos los tiempos. Él conoce el tiempo pasado, el presente y el futuro. Entonces, Él ya sabe cómo vas a... Si vos permaneces en el Señor, Él lo sabe que vas a permanecer. Si vos partís de esta tierra, te vas con el Señor, o viene el Señor y nos vamos en el rapto, Él ya sabe que vas a estar saltando de alegría en las calles de oro. Él ya te ve ahí, porque Él es Dios, porque Él ve el futuro. Entonces, a veces citan estas cosas sin tener en cuenta de que Dios, su presencia, su presciencia, lo sabe todo. Tercer punto del calvinismo, expiación limitada para los escogidos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ninguno dijo nada, ni amén. Expiación limitada, así dice, ¿eh? Le doy chance para que usted pueda buscar en internet después los 5 puntos del calvinismo. Y va a ver que no le estoy exagerando, no le agregué nada. Expiación limitada para los escogidos. Y de hecho, ellos, lo he oído decir, el Señor murió en la cruz por sus escogidos, no por todo el mundo. Fuerte, ¿eh? Y ahí es donde entramos en, no. Estábamos bien, hermano, pero empezaste a decir estas cosas y no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, Dios, sosteniendo esta línea doctrinal, esta lógica, Dios hace acepción de personas. Así que, querido amigo, ya no te puedo decir hermano, por más que te vi llorando, te vi cantando al Señor, te vi ofrendando un jugoso sobre, pero si no seas elegido, te va para el infierno. Seguí viniendo si querés, la vas a pasar bien mientras estés con nosotros, pero acá los escogidos somos el resto. Vos, amigo, te quedaste fuera, seguí participando. ¿Te imaginás? Eso es lo que enseña esta doctrina. A ver, Elizabeth, léeme Elizabeth Peralta. Hechos 10:34, Gabriel va a leer Romanos 2:11, ¿sí? Esther Bruno va a leer Gálatas 2:6 y Luis Palma va a leer Efesios 6:9. Repito, los agarré medio frío. Elizabeth va a leer Hechos 10:34, Gabriel Romanos 2:11, Esther va a leer Gálatas 2:6 y Luis Palma, pues hay otro Luis, Efesios 6:9. Vamos a empezar, a ver por Eli.
A ver, Gabriel, Romanos 2:11. ¿Qué no hay para... A ver, Esther, Gálatas 2:6. ¿Qué es lo que no hace de Dios? A ver, Luis, Efesios 6:9. Entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Estos 4 textos de las Escrituras o el tercer punto doctrinal calvinista que dice que la expiación o la salvación es limitada para algunos? Cuarto, gracia irresistible. Suena muy lindo, la verdad que suena, ay, sí, sí, me sedujiste con tu amor y no, yo, aunque no quería saber nada contigo, pero como ya estoy escogido y, ¿no? Bueno, ellos citan Juan 6:44, cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Amado, esto tiene una profundidad de este texto y está hablando de toda la obra de salvación. Que participó el Padre, participa el Hijo como el sacrificio y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio. Entonces, el mensaje de salvación se ha predicado a lo largo de estos últimos 20 siglos, el mensaje del Evangelio, y hay un gran porcentaje de gente que ha resistido a la palabra de Dios. Y los que no han resistido y se han reconocido pecador, ellos han alcanzado la salvación. Pero dice el Señor que no quiero la muerte del que muere. Él no lo quiere. ¿Y cómo se contradice Dios, no? Como diciendo que Él no quiere algo, pero a la vez sucede. Bueno, seguimos. El último punto, el número 5 del tulip. Perseverancia de los santos. Muy interesante. Perseverancia de los santos. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas, si pueden levantar su mano, cuántos de ustedes han conocido personas que estuvieron en el Señor, eran inclusive usados por Dios, hombres piadosos, mujeres piadosas, que hoy están en el mundo? ¿Conocen? Sí, hay varias manos levantadas, ¿eh? Y más, me han contado, no sé, algunos de ustedes me han contado que los mismos que le predicaron, creo que Luciano me contó, el mismo que le predicó a él está en el mundo. Vos me contaste, a vos, es otro caso también. El que te predicó a vos se fue al mundo. El que le dijo, no, tenés que buscar al Señor, arrepentir. Y lo convenció la palabra y él se fue al mundo. O sea que esa persona no perseveró. Toman como texto Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Bien, obvio que hay mucho para decir, hay mucho para estudiar sobre todo esto, ¿no? Pero yo apelo, esto es un mensaje, no es un seminario, ¿no? No es un estudio bíblico, aunque lo parece, pero yo apelo a que el Espíritu Santo nos traiga revelación de la verdad y que analicemos, y esto es juzgar. ¿Saben lo que significa juzgar? Porque a algunos parece que una mala palabra juzgar. Leía por ahí un meme que decía, juzgar, comentario popular, no me digas nada que quiero pegar tranquilo. No me juzgues, ¿no? No, hermano, no me juzgues. Porque la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados. Pero amados, dice también el Señor que juzguemos con justo juicio. Cuando vas a comprar el tomate, las bananas o las manzanas, ¿qué es lo que hace la señora o el señor también que va a comprar? Que lo mandan a comprar, como a mí. Bueno, a mí me dan todo lo picado, todo. Lo abrí, hay una familia de gusanitos ahí adentro. Pero mi esposa va y se pelea. Yo no quiero ir porque, no, esto está...
Y eso es juzgar. Juzgar es discriminar, es sopesar, es analizar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es juzgando. Cuando usted escucha una profecía, ¿qué dice el Señor cuando dice alguien dice una profecía? Debemos juzgar si es de Dios. No decía amén, amén. El otro está diciendo cualquier barrabasada. Decía amén, amén. Vas a conquistar las naciones, te dice. Vas a ser multimillonario. Vas a ser hermoso a partir de ahora. Amén, amén. A todo decimos amén y no analizamos nada, ¿no? Estos profetas truchos que andan por ahí. Juan Calvino, adoptó la idea de San Agustín de Hipona. No sé si ustedes han leído sobre él. Si pueden leerlo, es muy interesante la historia. Fue un hermano, con la diferencia que él es de los años 300 después de Cristo. San Agustín, o sea que Calvino toma su postura doctrinal de San Agustín en este punto. Y Agustín aprendió del filósofo griego Platón. Platón, que ya es 360 antes de Cristo. Agustín 370 después de Cristo. Y Platón 360 antes de Cristo. Y John Calvin es del año 1500 de esta era. O sea, miren qué tremendo, ¿no? Entonces, uno toma del otro y el otro toma del otro. Y Platón, él básicamente, bueno, San Agustín tenía la postura de que el hombre es malo totalmente. No hay bueno en él. Bueno, sí, las escrituras dicen que no hay ni uno bueno. Pero también dice, no hay quien busque a Dios. O sea, el Señor no va a estar recriminando algo que no se pueda hacer. Es como decir a un ciego, acá, como si acá hubiese muchos ciegos, ¿no? O una congregación de ciegos literales. Yo digo, acá no hay nadie que quiera ver. Y no pudiera yo obligar a nadie porque es imposible que vean. Pero si son todos tienen visión, y le digo, no hay peor ciego que no quiera ver, ahí sí te estoy exhortando. Entonces cuando dice el Señor, no hay quien busque a Dios, está diciendo que hay posibilidad de que el hombre busque a Dios. San Agustín decía que no, que el hombre es malo y malo, como me decía el pastor Osvaldo Paiva, es malo. Y Platón escribió su libro, La República, que es la filosofía del conocimiento, el conocimiento dualista, un poco complejo el tema, ¿no? Pero él habla de un mundo de las ideas. Hay dos mundos, el mundo imperfecto, Platón enseñaba esto, el mundo de lo perfecto, que es el mundo de las ideas, el mundo espiritual, y el mundo de lo imperfecto, todo lo que es materia. Así lo dividía su filosofía. Él tenía un desprecio por la materia. De hecho, vamos a ver al apóstol Pablo peleando ahí con los corintios, con la palabra, ¿no? No nos olvidemos que Pablo vivía en un contexto grecorromano, con una filosofía griega, y los corintios tenían ese pensamiento de, nada, en la carne no, podemos pecar, y ellos iban hasta a los prostíbulos, después iban a la iglesia a cantar coritos. Decían, no, nosotros con el alma adoramos a Dios, y con la carne hacemos cualquier cosa, total, ya está, la carne es lo peor, hay que dejarla que haga lo que quiera. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Entonces ahí los frena. Y ahí, bueno. Entonces, como era una idea platónica, el concepto, y tomé el apunte de esto porque es interesante, el platonismo cristianizado decía que ya las almas preexistían con Cristo y un bebé, y cuando nacía un bebé, Dios hacía descender esa alma sobre ese bebé, porque ya existía antes. Sí, yo sé que me vas a citar los textos de que antes de la fundación del mundo, pero eso habla de otra cosa. Cuando el ser físico muere, el ser está predestinado a ser lo que siempre fue, perfecto. Y este pensamiento influenció a San Agustín, 300 después de Cristo,
y a John Calvin, año 1500 después de Cristo. Es mucho más profundo esto, pero lo que habla, está diciendo que el ser que ya es bueno, va a ser bueno siempre, pues ya está predestinado así. Y el ser que es malo, un alma que baja en un bebé, un alma mala que baja en un bebé malo, es malo. Entonces, de ahí eso se cristianizó y de ahí se toma los textos de la predestinación y dice, bueno, la verdad, tristemente, y toman texto como Romano, que dice que Dios creó vasos para deshonra y vasos para honra, etcétera, ¿no? Una ensalada. Pero amados, vamos a seguir viendo. Algunos son calvinistas de 5 puntos, otros solo aceptan 4 puntos del tulip. Ni siquiera entre ellos hay consenso. Entre ellos mismos se pelean. Jacobo Arminio siguió la idea de Pelagio, un monje británico de los años 400 después de Cristo, y a su vez algunos de los reformadores continuaron con sus ideas filosóficas. Ambos, calvinistas y arminianistas, leen la palabra de Dios y la interpretan basados en sus preconceptos de acuerdo, y escuchen esto por favor, a la idea filosófica o a la línea filosófica que ellos siguen. Hoy pareciera prevalecer el infantilismo que reinaba entre los corintios. ¿Y cuál era ese infantilismo? Y dice Pablo, quiero decir que algunos de vosotros dicen, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, el otro dice, no, yo soy de Cefas, y el otro dice, no, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Qué dice la iglesia? No. Primera de Corintios 1:12. Hoy se es calvinista o arminiano, dejando de lado la sana doctrina. El arminianismo toma mucho, y esto lo pueden anotar, ustedes pueden buscar en internet, del molinismo, que fue un maestro también, que enseñaba que el hombre coopera con la salvación de su alma. Y eso es un error doctrinal o una herejía, si querés. Seguir una postura calvinista o arminiana es dejar la sana doctrina de lado para seguir filosofías y pensamientos de hombres, porque estos grandes hombres que después, hoy, siglo XXI, muchos siguen abrazando las doctrinas, su fundamento ya no es la Biblia, sino que es la filosofía griega. Así que podemos decir, ni John, ni Jacobo, sino Cristo. En estos últimos años se ha desatado en la Convención Bautista del Sur, porque todo surge en Estados Unidos, un gran debate por un documento firmado por teólogos y líderes de esta convención en el cual describen cuál es la posición tradicional del entendimiento bautista sobre el plan de salvación de Dios. Y este documento ha sido ampliamente criticado por calvinistas y arminianos. ¿Por qué? Bueno, el documento intenta afirmar que la posición ahí descrita es la posición tradicional en cuanto a la soteriología. Soteriología es una palabra del griego soteria, que significa salvación. Dentro de la Convención Bautista del Sur, específicamente entre los no calvinistas, quienes según ellos son inmensamente más en cantidad que su contraparte. Ellos dicen que está dividida la cuestión, pero ellos son más. Sin embargo, amados, y lo que quiero leer es este documento, dice lo siguiente. Los calvinistas se enojaron con esta declaración allí en la Iglesia Bautista del Sur, cuna del calvinismo. Nosotros negamos que el pecado de Adán resultara en la inhabilitación del libre albedrío de cualquier persona o que le haya hecho culpable antes de que esa persona haya pecado personalmente. Están diciendo claramente que cada uno es condenado por su propio pecado, no por el pecado que ya viene en nosotros predestinado. Mientras que ningún pecador puede ser remotamente capaz de lograr la salvación por medio de su propio esfuerzo.
Estamos de acuerdo con eso. Y decimos que un pecador es salvo en respuesta libre al llamado del Espíritu Santo a través del Evangelio. Y esto es correcto, pero vean, amados, hasta ellos mismos están en desacuerdo. Uno cree que esto está dividido así, ¿no? Un lado y el otro. No, entre ellos mismos hay subdivisiones, un mar de vientos de doctrina. Y que de ahí hay muchos maestros que hoy predican por YouTube, por Instagram, por todos los medios, captando a mucha gente que ama al Señor, que quiere conocer la palabra y son seducidos por estos puntos doctrinales. Y amados, digo esto y no es para despreciar a nuestros hermanos, queda claro, ¿no? No es para despreciar a nuestros hermanos. Esto es para enseñar la verdad a la iglesia, Casa de Oración Banfield. No es el propósito buscar la confrontación. Si hablamos lo que dijo Cristo, hablamos verdad. Yo sé que esto suena crítico y lo es, porque estamos criticando. Y criticar también significa discernir. Yo sé que en mi iglesia amada aquí hay hermanos que aman al Señor y son fieles porque están aquí, pero tienen ciertas preguntas y son válidas las preguntas. Pero me preocupa cuando alguien decide irse de la iglesia porque no está de acuerdo con cierta postura doctrinal y abrazando esto que estamos diciendo, el tulip. Entonces, cuando escuchan que nosotros predicamos que debemos quitarnos de nosotros, hacer morir en nosotros todo lo pecaminoso, cuando tenemos que renunciar, cuando tenemos que arrepentirnos, les molesta porque dicen, no, si yo ya soy salvo, ¿por qué me estás todo el tiempo exhortando? Pero es la palabra de Dios. No puedo arrancar esas hojas y solamente dejar los textos que te convienen a vos. ¿Se entiende, iglesia? Gracias al Señor. Es crítico, y lo es. Ellos no tienen, también podemos decir, ¿no? Que ellos no tienen pelos en la lengua para decir que todos los pentecostales irán al infierno. Sí, ellos lo dicen así, abiertamente. Todos los carismáticos están perdidos si no vienen a nuestra postura. Ellos dicen eso. Si no lo sabían, ellos lo dicen. Pero nosotros no vamos a hacer lo mismo, no vamos a atacarlos a ellos, vamos a orar por ellos. En un artículo titulado el teólogo calvinista, el norteamericano Richard Phillips, escribió: es cuando te das cuenta de que incluso tu fe es la obra de la muerte salvadora de Cristo para ti, por la voluntad electora, ahí va esa palabrita, por la voluntad electora del Padre, aplicada por el Espíritu, que conoces la base sólida sobre el cual se encuentra tu salvación. Puedes hacer descansar tu corazón en la gracia soberana de Dios y comenzar a esperar una eternidad de gloria en el reino al que ahora estás llamado, perseverancia de los santos, llamado a servir. Wow, si yo te lo digo esto con un violinista de fondo, un tecladista de fondo, te pones a llorar. Sí, sí. Se escucha muy poético, amados. Muy poético, muy bonito suena. De hecho, da la impresión de que los calvinistas son personas plenamente seguras de su salvación. Pero el pastor Phillips no es el único que presume de la supuesta seguridad que se obtiene a través de la doctrina calvinista. Un conocido pastor, calvinista también, publicó en cierta ocasión el siguiente mensaje por vía Twitter. Así es en inglés de acá. Twitter. Pues yo escucho que dicen Twitter. Y este hermano en Cristo dice así en su cuenta de Twitter: me quedé dormido tranquilamente, confiado de que seré un creyente por la mañana, no por mi libre albedrío, sino por la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tengo miedo que alguno diga, bueno, ¿qué quiso decir con eso?
Bueno, indudablemente era un ataque obvio y directo contra la otra postura y aquellos que rechazan las presuposiciones calvinistas. Sin embargo, dicho comentario está fuera de lugar. Si bien los arminianos creen que la voluntad juega un papel en continuar confiando en Dios y seguir creyendo en Él, no es correcto sugerir que los arminianos creen que la voluntad es el único factor. Nuestra voluntad, o sea, nuestro libre albedrío, debe estar continuamente empoderada y habilitada por la gracia de Dios, que podemos confiar en Él, no en nosotros. Obedeciendo y permaneciendo en Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. O sea, ellos dicen, el ataque es, no, bueno, vos tenés que estar todo el tiempo ahí cuidando tu salvación. No, amados, es que nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace todo. Nosotros obedecemos y Él se encarga de todo. Aún de nuestros pecados, de nuestras debilidades, Él nos limpia, nos lava. Caemos y nos caemos, no estamos derribados a manos destruidos. Nos levanta de vuelta el Señor y seguimos caminando esta carrera hacia el Señor. Amén. Entonces, dice, yo soy la vid verdadera. Vosotros son los pámpanos, sois los pámpanos, dice Juan 15. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el Señor nos está diciendo que estemos agarrados a Él. Pablo dice, asidos de Cristo, agarrados de Cristo. Porque si no, hubiese dicho, no, quédense tranquilos que el Señor los agarra y usted no los suelta más nadie. No, hay posibilidad de que yo me escape y me vaya de los caminos del Señor. Casualmente estaba escuchando estos días en la BBN, o casualidad o causalidad, y decía eso, que alguien, amados, está seguro en Cristo, claro, pero si uno se aleja del Señor, se aleja de la palabra, se aleja de la oración, de la comunión cristiana, vuelve a los pecados antiguos y su alma se perderá, porque va de mal en peor, no va a mejorar. Vean al que se apartó de Cristo, ¿cómo está? ¿Mejorando o se mantiene ahí? No, va empeorando. Afortunadamente, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para continuar confiando en Él y fortalecer nuestra fe para que no tropecemos. Por lo cual, hermanos, dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esa manera, dice el versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trabajo, haciendo, habla de hacer. Pedro, amado, lo que quería acá hacer era despertar a los creyentes, a quienes los falsos maestros, a propósito, ¿no? Porque si lees el contexto, los falsos maestros habían adormecido con sus mentiras, y esto decían que debido a que la salvación no se basa en las buenas obras, con las buenas acciones, los creyentes pueden vivir, los cristianos pueden vivir a su antojo. Porque la salvación es por fe, entonces no importa si haces mal o bien, listo, ya estás salvo. Pero Pedro dice, si amas al Señor, tu arduo trabajo, escucha, lo comprobará. Si amas al Señor, tu ardua resistencia a las tentaciones lo comprobará. Si amas al Señor, tu ardua alejamiento o desaprobación de las falsas doctrinas y el encanto del pecado comprobará que estás en el Señor. Dice Pablo, cada uno pruebe a sí mismo, ¿no? Y beba así del pan, y beba de la copa y coma del pan. Pero también dice, pruébense si tienen el Espíritu de Cristo en ustedes. Pruébense. Vean su comportamiento. Ustedes mismos saben, tienen una camarita acá, ¿no? Y tienen un procesador.
ustedes se dan cuenta si van bien o si van mal. Pero también es cierto, amados, que podemos resistir la gracia de Dios, como les dije. ¿Mm? Esa gracia que nos da poder para creer y perseverar hasta el fin. Claro que sí. Podemos que perseverar hasta el fin será salvo. Pero por eso estamos comiendo todo. ¿Cuántos se cansaron de comer? ¿Cuántos se cansaron de beber agua? Lo dije la vez pasada, ¿no? El agua tiene el mismo, no te gusta nada, transparente, no te dice nada, pero la necesitas porque es vital. Además, los jóvenes, los felicito, dejaron la Coca-Cola y la 7-Up, meta agua. Está bueno. Y no se cansan del agua, porque es vital. Amados, así nosotros necesitamos el agua de la palabra del Señor. Y esa agua nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos, nos mantiene perseverando y creyendo en Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si bien no podemos llegar a creer ni perseverar en la fe, a menos que Dios nos dé el poder. No nos olvidemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, no contristéis al Espíritu. Esta postura doctrinal reformada, también se la conoce como iglesia reformada, parece ver este hecho como una especie de razón para la inseguridad, como que los que no creemos a ver, se me fue el punto, en la perseverancia de los santos, ellos dicen que nosotros nos sentimos inseguros de nuestra salvación. Ellos están seguros, nosotros somos los inseguros. Y nada que ver. Amados, esto es similar a la seguridad que acompañaría cualquier relación que implique un nivel de compromiso. Por ejemplo, como pastor yo tengo un compromiso, predicarle la palabra del Señor. Y ustedes como Grey, como ovejas si querés, tienen otro compromiso, venir y asistir para escuchar. Es un compromiso mutuo. Entonces, mientras los dos cumplamos, todo va a ir como el Señor quiere. Ahora, por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuántos están casados? Casados. Cada vez son menos, ¿no? Bueno, es un excelente ejemplo. Reconozco que necesito proteger, que necesito cuidar mi matrimonio mediante las elecciones que hago libremente, decisiones que todos los días estoy tomando. Dichas elecciones fortalecerán esta relación o la debilitarán y la dañarán. Alguien dijo, ¿querés destruir a tu matrimonio? Es muy fácil. Deja de ser amable, deja de hablarle, deja de cuidarle, deja de amarle. Me es posible descuidar la relación matrimonial, incluso hasta el punto de la infidelidad. Sería presuntuoso suponer que tal cosa no fuera posible. Cuando los dos se casan y vienen acá y se vienen con carita de muñequito de torta, ¿no? Y ella toda hermosa, se le corrió todo el rímel, está emocionada, y sí, lo amo, lo amo. Ahí cuando se casan y dicen sí quiero, antes que termine, sí, sí quiero, sí acepto, pastor, apure, están enamorados, pero ¿quién puede garantizar que no haya una crisis? O que no haya un engaño, o que no haya un maltrato. Pero sí podemos garantizar que si estamos en Dios, Él nos ayudará a que cada día nuestro matrimonio sea como Él quiere. Para eso necesitamos trabajarlo. No es automático, no viene con el certificado, listo, felicidad para todo, garantizada para todo el viaje. No. Puede fracasar. No vivo con miedo yo en mi matrimonio. No vivo con el terror de la inseguridad de que mi matrimonio se rompa. Siempre pensando en cómo podría terminar o cómo podría fracasar. No, no, no. Ciertamente no me acuesto por la noche por temor a despertarme y ya que mi esposa no me ame más o que yo no la ame más. No. Esto es día a día. Así es la vida cristiana, amado. No estamos perdiendo, no estamos todo el tiempo pensando, ay, el Señor me va a desechar, ay, el Señor me va a condenar. No. Estamos todo el día trabajando para fortalecer esa relación con el Señor. ¿Piensan realmente los que proclaman esta doctrina que aquellos cristianos que abandonan la fe, como recién les pregunté,
se van a la cama una noche como creyentes cristianos llenos de amor por el Señor y de repente se despiertan por la mañana como incrédulos con el corazón endurecido. ¿Piensan los calvinistas que pasa eso? Y ellos lo hacen fácil, ellos dicen, no, no, es que ese no es elegido. Estuvo adentro, pero no era de nosotros. Y toman esos textos, ¿eh? Es difícil, amados, incluso imaginar un caso así. Tal escenario presenta una forma bastante tonta, simplista y poco realista de hablar sobre alguien que tristemente abandona la fe. Y lamentablemente hay muchos casos de gente que abandonan la fe o apostatan de la fe. El camino hacia la incredulidad es gradual, como el descuido en el matrimonio. Llega un momento que uno, otro, le reclama y este sigue, llega un momento que se rompe. Es gradual, al menos hasta cierto punto, y generalmente implica muchas opciones en el camino. Pero por supuesto, dado que ellos rechazan la posibilidad de la apostasía, porque ellos no creen en la apostasía, ellos dicen, no, el que es salvo, no hay una apóstata. Pero el Señor dice que habrá apostasía. Y la apostasía, tomando el ejemplo del matrimonio, es como el divorcio. ¿Quién se puede divorciar? Solo el que está casado. El soltero no se divorcia. Entonces, la apostasía no es del incrédulo, porque el incrédulo ya es apóstata. Para hacerse apóstata, primero hay que estar dentro de la fe. Así que bueno, para ir terminando, todavía no termino, pero para dejarlos tranquilos, no sé cómo vamos. Ah, es tempranito. ¿Vamos bien, señor director? Falta una hora, perfecto. Decirle a tu lado, al que está a tu lado, te amo, despertalo, vamos. ¿Cuánto te amo? Decir. Veamos las contradicciones en esto, porque obviamente genera contradicciones. Nuestros hermanos calvinistas, porque tampoco vamos a demonizarlos, son nuestros hermanos con esta postura doctrinal. En última instancia, no pueden estar seguros de su salvación aquí ahora. ¿Cómo? Y sí. En primer lugar, porque solo los elegidos se salvan. Y ninguno de ellos puede saber aquí y ahora, de forma contundente, segura e incuestionable, que forma parte de dicho grupo selecto. Porque tal que se aparte de la fe, los otros van a decir, no, ese nunca estuvo, ese no estaba predestinado para el infierno. Entonces, esa persona, de cierta manera, está con cierto temor, porque se siente como elegido, pero a la vez no sabe todavía. Bueno, y en segundo lugar, porque aunque sabemos que Dios es soberano y suponiendo que Dios tiene todo garantizado para sus elegidos, según la propia doctrina calvinista, puesto que no podemos saber a ciencia cierta si pertenecemos o no al grupo de los elegidos, cada uno debe probarse a sí mismo y a los demás su pertenencia a dicho grupo por medio de una vida rigurosa y estricta. Pues la pertenencia de cada uno al grupo de los elegidos está condicionada a la perseverancia final, la cual ninguno de ellos puede garantizar. Hoy sí está dentro de la fe, pero mañana no sabemos. Mañana cae en pecado, una tentación cae, listo, ya fue. Si cayere en algún momento de su vida, esta sería una señal inequívoca de que ese individuo nunca fue parte de los escogidos de Dios, sino que de los reprobados. Vamos, ¿te das cuenta cómo sigilosamente y sin darse cuenta son los mismos que abrazan esta postura doctrinal quienes terminan creyendo en sus propias obras que garantizan su elección soberana? Ellos mismos tienen que perseverar hasta el final para asegurarse de que son elegidos. Sin embargo, la palabra enseña que la garantía bíblica de la salvación no descansa en nuestro rendimiento,
sino en la verdad del Evangelio, que Cristo murió por los pecados del mundo y en su promesa de que todo aquel que en él cree recibe el don gratuito e incondicional de la vida eterna. En este sentido. La garantía que les da esta doctrina está en que Dios le ha predestinado a la vida eterna como uno de los elegidos. Pero, como ya se hizo evidente, este punto de vista tiene serios problemas. ¿Cómo sabe esa persona que es uno de los elegidos que ha sido predestinado? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo puede estar seguro de que su rendimiento será lo suficientemente bueno para poder llegar hasta la meta? ¿Cómo lo sabe? Su rendimiento juega una gran parte en ayudarle a saber si está o no en este grupo selecto de los predestinados. Y esto, amados, ha llevado históricamente a muchos hermanos de esta postura, como los puritanos ingleses de otra época, a caer en cierto tipo de vida legalista y carente de gracia y paz. Amados, terminan siendo prisioneros de su propia doctrina. Yo he hablado con varios pastores que me han dicho, hermanos que han salido y se han volcado a estos grupos, se volvieron tristes, secos, vacíos, pero llenos de conocimiento, pero vacíos, sin vida. Y la perfección es buscada a toda costa y la rigurosidad moral y asfixiante se vuelve la norma de cada día. Olvidando también otra verdad, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Claro, ¿qué está diciendo? Estos, cuando le dice a los Gálatas, capítulo 5, que ellos fueron fascinados por otro evangelio, por el evangelio de las obras, por el evangelio de Cristo, más el legalismo judío, ¿no? Que tenían que circuncidarse y todo eso. Entonces dice, ustedes se desligaron de Cristo para abrazar la ley y cayeron de la gracia, por eso. Tratar de adquirir la salvación por cumplir con las leyes de Dios solo causa la separación de Él. Porque la salvación se alcanza por medio de Cristo, el cual Él sí cumplió toda la ley. Nosotros no podemos guardar la ley, o si pretendemos guardar la ley, bueno, algunos grupos podríamos estar todo el año enseñando sobre doctrina. Están los judíos mesiánicos, y ya abandonan la vida, digamos, goy, y ya se dejan la barba, y ya se ponen un posavasos en la cabeza. Y vi a uno que se puso agarró el mantel ese de hilo y ya estaba ahí y decía, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Decía. Bueno, ellos dicen que no, ni ahora prende vela los viernes, no, el Shabbat no hace nada, no trabaja, bueno, lunes y viernes tampoco, a viernes. Entonces, en la nueva tendencia, ¿no? Las nuevas modas del judaísmo. Y amados, eso es volver a la ley. Y eso es despreciar la obra de Cristo. Somos libres de la ley. Gloria al Señor. Bueno, para ir terminando. Hay mucho que decir, pero yo creo que se está entendiendo. Iglesia, no olvidemos de orar por nuestros hermanos de todo grupo doctrinal, por todos. Que el Señor traiga luz. Ellos usan Biblias también. Que el Señor les hable a través de la palabra. Para ir terminando, quiero plantear solo tres, de muchos cuestionamientos o inquietudes sobre la doctrina del calvinismo. Primero, el ser humano que no ha pedido nacer, ¿cuántos de ustedes pidieron nacer? Ninguno. ¿Mm? Y nace, según esta doctrina, con la incapacidad total de hacer nada bueno, o sea, no es un bueno para nada. Ni siquiera tiene la capacidad de ir a Jesús para que lo salve, porque nace con esta depravación corrupta total y entonces ya nace con la condena en su cabeza de ir al infierno. O sea,
esa persona no tiene nada bueno, no tiene manera de él buscar a Dios. Ahora, Dios en su soberanía, o sea, siguiendo la lógica de esta doctrina, ¿no? Decide, él ya lo tiene en su libro, no salvar a esa persona, no la salva. Decide condenarlo a una eternidad en el infierno separado de él. La pregunta que surge es, ¿de qué manera puede ser justo esto? La persona no eligió nacer, nace, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Dios, como es elección soberana, él elige, a él no lo eligió, vive la vida como cualquier animalito, se muere y de repente se despierta ardiendo en la llama del infierno, va al juicio y le dice, no, tú estabas. ¿Es justo esto? ¿Les parece a ustedes? Bueno, John Calvin puede decir que la medida última de justicia le pertenece a Dios y no es lo que nosotros pensemos, porque Dios es soberano. Dice. Sí, Dios es soberano, amén. Pero ellos lo toman de una manera arbitraria, ese Dios soberano. Pero si nuestra forma de vivir la justicia tiene que estar basada en ese Dios parcial que hace acepción de personas, no influye entonces para nada lo que nosotros leamos o lo que creemos de la Escritura sobre la justicia de Dios. No importa entonces vivir la justicia de Dios cada día, apartado del mal, del pecado. Da igual si la vivo o no, si total ya estoy condenado de por vida. Perdón. Sí. Según la línea doctrinal esta, sí. Entonces, claro, ¿de qué manera hay justicia en esto? Si yo vivo en santidad y no estoy predestinado y voy al infierno, ¿dónde hay justicia? Si yo hago lo que yo quiero, pero estoy predestinado y voy al cielo, tampoco hay justicia. Si yo estoy, perdón, vamos a continuar. Si yo estoy deprimido y me pego un tiro en la cabeza, pero estoy predestinado, me voy al cielo, ¿quién puede entender eso? Si un bebé que no ha sido predestinado se muere, va al infierno, ¿cómo explico eso? Todo esto abraza esta doctrina. Yo sé que hay muchas preguntas, mis amados, pero estas preguntas, muchos teólogos reformados argumentan que Dios es justo, porque es precisamente lo que decía Gabriel, está dando a cada uno lo que se merece. Es decir, esa persona merece el infierno por sus propios pecados, porque sus pecados fueron de su propia voluntad. Ahí sí tiene libre albedrío, pero no tiene libre albedrío para elegir a Dios o para buscar a Dios, según la lógica de esta doctrina. Pero si se fundamenta que todo esto es la soberanía de Dios, de manera que todo está decretado por Dios, pregunto, ¿quién le dio la voluntad de pecar a este hombre? Porque si él nació así, pecador, y ellos dan a entender que Dios hizo pecar a Adán. Peor aún, ellos dicen que Dios mismo creó el pecado. Y va más allá, o sea, por eso nos vamos metiendo en un berenjenal difícil de salir. Entonces, esta manera de relacionar la soberanía de Dios con Dios decretándolo todo, y por otra parte la responsabilidad del ser humano con sus pecados, libre albedrío, es algo que para los mismos calvinistas contemporáneos es un misterio. Algo que no se puede explicar racionalmente y simplemente tenemos que aceptarlo. En este punto me detengo un poquito. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo yo. Tenemos que aceptar que Dios es soberano, ¿amén? Pero también tenemos que aceptar
que Dios nos dio libre albedrío. Ahí es donde nos equilibramos. Porque si yo tomo uno solo, me voy a una postura doctrinal. Si tomo el otro, me voy al otro. Entonces pienso, de pronto me parece, ¿no sería mejor aceptar que la doctrina de la predestinación o la elección incondicional en sí es un misterio, como lo es la Trinidad, por ejemplo? Es un misterio. Y no enseñarlo como una doctrina clave, fundamental en sus denominaciones. Y entonces eso atrapa, y Satanás utiliza eso, porque así como el Señor le dijo a los griegos, ustedes aman la sabiduría, les gusta escuchar. A Pablo dice, vamos a escucharlo, a ver qué dice, vamos a escucharlo, este palabrero, a ver si tiene algo interesante. O sea, le gustaba escuchar cosas nuevas y nada más, cero obediencia. Ya que es imposible relacionar racionalmente la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano desde el punto de vista calvinista. Para ellos es imposible unir, es como dos polos opuestos, no lo pueden unir. Segunda cuestión que me hago de pregunta. Si en los evangelios nos encontramos con un Jesús que nos demanda a nosotros, a los seres humanos, a su iglesia sobre todo, el amor incondicional para con todos, incluso para con los enemigos, me surge la siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad Jesús puede exigir que amemos a todos si él mismo no ama a todos, según la perspectiva calvinista? Porque él ama a uno y a otro no, evidentemente. Si te manda al infierno, pues no te ama demasiado, ¿no? Si Jesús enseña que el perdón es un asunto esencial en la vida cristiana, ¿cómo puede el Señor exigirnos a nosotros perdonar a todos si Él mismo no ofrece perdón a todos, si Él murió por poquitos, por los elegidos? ¿No dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Pero si Dios ama con un amor selectivo, como dicen ellos, ¿por qué nosotros también no podemos amar con amor selectivo? Y bueno, es cierto, y es verdad que hay ciertos grupos sectarios que se aman entre ellos nomás y después no aman más a nadie. Y tercero, y último, todos nosotros tenemos familiares o personas amadas que no han conocido a Jesús. Levanten su mano, ¿quiénes tienen a alguien que quiere que el Señor los salve? Todos, amén. Bueno, ¿debemos orar por la salvación de ellos? Aunque estemos seguros de que nuestra oración no va a cambiar nada, ni va a influir en el decreto soberano de Dios, de su elección incondicional. No sé ahora. A estos hermanos, ya ni quiero mencionar más, ¿no? Pero estos hermanos de esta postura responderán que la oración es un mandamiento. Amén, sí. Y entonces, mi otra pregunta es, ¿lo que motiva nuestra oración tiene que ser solamente por obediencia? Porque ellos dicen, bueno, vamos a orar y que sea lo que Dios quiera, pero no pierdas el tiempo, vamos a orar por obediencia nomás. Como dijo, no te voy a amar, pero por mandamiento, la verdad no te banco, pero te voy a amar por mandamiento. No, 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 no es así. No, no, amados, no tiene sentido esto. ¿No debería motivarnos a nosotros el amor y la compasión por las personas que necesitan a Jesús? O estar preguntándole, Señor, ¿será que mi tío, si es predestinado, sálvalo, Señor? Si no, bueno, que se vaya al infierno nomás, que lo merece. ¿Así vamos a orar? No, amado, me gusta esa expresión, pasión por las almas. El Señor oró y lloró por Jerusalén, dice, los veo como ovejas sin pastor. Y él sabía que muchos se iban a perder a causa de los malos pastores, pero a muchos él salvó. Y la misma inquietud presentaría en cuanto a la predicación del Evangelio, porque para las iglesias calvinistas, la predicación es importante, es un mandamiento muy importante. Ellos se sienten muy privilegiados de ser parte del plan de Dios y de dar a conocer la salvación. Ellos dan mucho énfasis a las enseñanzas, a la doctrina de ellos, ¿no? Y hablan sobre los elegidos. Les cuento una anécdota, y esta es una anécdota de primera mano, de un pastor que conocí,
en el norte de Argentina, que él dijo, calvinista él, ¿no? Obvio, él dijo que no se preocupa por evangelizar, que no se preocupa por salir a la calle, a invitar a la gente a la reunión o predicar el evangelio. No, no, porque los elegidos llegarán solitos a la iglesia. Ustedes son puros elegidos. El que no vino, fíjese, el que no vino, ese se va al tacho. Pero ustedes son todos elegidos. Amados, no, 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 no. Ellos toman ese texto, dice que el Señor añadía cada día el número de los que van a ser salvos, pero amados, nosotros debemos predicar y el Señor quiere salvar a todos. Él quiere salvar a todos. ¿Eh? Y ellos predican por obediencia, pero nosotros deberíamos predicar porque es un privilegio. Entonces, no deberían de ser para nosotros la motivación, la misericordia, la compasión, de saber que por medio de nuestra predicación todos los seres humanos tienen la oportunidad de conocer a Jesús y salvarse. Amén. ¿No era esa también la motivación de Jesús en su ministerio? La compasión y la misericordia, dándole oportunidad a todo. El que lo rechazó, lo rechazó. Él amó, dice, amó al rico, que tenía muchas posesiones. Y se fue triste el rico porque no quería seguir al Señor a causa de sus posesiones. Pero dice que el Señor lo amó. No dijo el Señor lo odió y lo mandó al infierno. Lo amó. Amado, no tengo dudas que para todas estas preguntas y otras que hay un montón, hay respuestas de parte de ellos, claro, con textos bíblicos ahí rebuscados. Sin embargo, cuando se les hace este tipo de preguntas, los maestros reformados no saben qué decir o relativizan su respuesta. Amada iglesia, es por estas y varias razones por las que yo, Jorge Cabral, no comparto, no concilio con el punto de vista calvinista. Entonces, si vos sos un calvinista acérrimo, ¿no? Te gusta y te vas a sentir incómodo hasta el último día. Entonces, nosotros aconsejamos a los hermanos, bueno, hermanos, ¿te conviene ir a una iglesia calvinista? O, no sé, ¿te gusta danzar? No, yo si no danzo, me seco. Bueno, andar en una iglesia donde estén danzando. Pero acá no veas a las hermanas ahí dando su remolineando, ¿no? Por ahí se da algún día, no sé. Dios es soberano, amén. Pero, amados, ¿saben qué? Yo no voy a cambiar mi postura bíblica. Entonces, si vos estás luchando, diciendo, no, y peor aún, estar al otro tratando de convencerlo de tu postura, mientras estás en una iglesia que está en contra u opuesto a esta doctrina, va a ser un problema, siempre. Entonces yo ruego al Señor que el Señor abra tu entendimiento, hable a tu corazón y veas no solamente esta enseñanza, porque quizás esta enseñanza va a traer comentarios, sino lo que venimos enseñando hace 25 años. Y nunca nos enroscamos en estos temas. Pero amerita, estamos tocando los temas, Dios pues llevándonos a esto, y después vamos a hablar de otros temas más. Esta no va a tocar más de cerca a nosotros, pero necesitamos no saltear este punto. Entonces, yo no estoy de acuerdo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa entonces si ellos exhiben textos para respaldar sus posturas, sus puntos doctrinales? Porque eso me lo vas a decir. No, pero acá dice. ¿Sí? Reitero, la postura opuesta también exhiben sus textos. Amados, sobre todas las cosas, creo que lo importante es decir de todo esto, que debemos buscar a Dios a través de la intimidad de la oración. Y la oración, hoy lo escuchaba al pastor Chuy en una conferencia que dieron, y decía la oración de 24 horas. No solo la oración de rodillas o la oración en tu tiempo, sino estar conectado con Dios las 24 horas del día, hablando en tu corazón con Él, hablando con Él, cantándole al Señor, citando una palabra, 24 horas al día, esa intimidad. Buscar a Dios en la intimidad, en la lectura responsable, no abrir la Biblia ahí como el horóscopo, a ver qué Dios me dice, no, lee la Biblia,
y servirle al Señor con sinceridad de corazón, amando a los hermanos y manteniendo la paz con todos los hombres siempre, y no pelearnos por posturas que ni siquiera a veces conocemos bien. No caigamos en peleas destructoras, ni descalificando a esto o al otro, ni ofendiendo a nadie. Por eso dice Pablo a Timoteo, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que estos altercados no conducen a nada. Segunda de Timoteo 2:23. No olvidemos que muchos de nosotros, ni siquiera, ni calvinistas éramos, amados. Algunos ni saben con qué se comía eso. No éramos nada. Muchos éramos profanos, satanistas, algunos era medio brujo, andaba ahí prendiendo velas negras, pagano, idólatra, despreciable. Y aquellos que amaron a Dios no se pusieron en modo jueces o en modo maestrulis a condenarnos o a discutir nuestras posturas, ideas que teníamos, sino que más bien nos mostraron el amor de Dios entregándonos el mensaje más poderoso, maravilloso e inmenso que el hombre jamás haya escuchado, el mensaje de la verdad, el mensaje de Cristo. Gracias. A ver, ¿cómo andan en astronomía o en ciencia? A ver cómo andan en ciencia. ¿Qué es la luz? ¿Ondas o partículas? Onda, dice esta escuela, partícula, dice por ahí. ¿Quién más? Siempre Sarmiento, ¿eh? Sarmiento, los dos. Es la luz, las dos cosas. Esto lo dijo Albert Einstein respondiendo a la disputa de escuela en aquel tiempo, doctrinal, científica. Uno decían que la luz son ondas, y ahí estaban investigando para ellos, no sé, ganar el premio Nobel, ¿no? Los primeros que descubrieron esto. Y el otro decían que eran partículas. Fue una revolución para las escuelas de ciencia que estaban en disputa sobre estas dos posturas. Para ellos, Einstein, 1905, hizo lo que mejor sabía hacer: romper con ideas largamente establecidas y aceptadas y diciendo, en realidad, son las dos cosas. ¿Nunca escuchaste ese? Las dos cosas. Las dos cosas. La soberanía de Dios y el libre albedrío. No se puede explicar. Pero Dios apela a nuestra decisión. Sería muy fácil decir, bueno, Él ya me predestinó o no me predestinó, no, yo no puedo seguir al Señor, intento pero no puedo, se ve que no estoy predestinado. Termino con esto. Se cuenta, y esto me lo contaron hace poco, y es muy de acá, porque pasó un caso real, pero digo así tácitamente para que nadie se dé cuenta. Se cuenta que una persona contrató a un chofer de confianza para enviar un regalo a otra persona. Por ejemplo, Derlis me contrata a mí, yo tengo mi auto, para llevarle un regalo a Damián. Entonces yo soy el chofer y le pregunto a Derlis, ¿para quién es este paquetote que estás mandando? Y él me contesta, es para Damián. Y yo le digo, ¿para qué lo haces? Que Damián no se mala costumbre de recibir tantos regalos. ¿Qué sentirías vos, Damián? Mal, ¿no? ¿Y vos cómo te sentirías? Bien mal, ¿no? Entonces y esto es un caso real, la verdad me sorprendió cuando me lo contaron, porque, o sea, vos estás siendo mezquino y egoísta con la generosidad del otro.
Pues ni siquiera vos, yo jamás te iba a hacer un regalo, pero tampoco quiero que él te regale. Entonces, exactamente lo mismo están haciendo muchos maestros de la Biblia con estas doctrinas, con el don, el regalo más grande que Dios le da al hombre. Le están negando a todos la salvación que Dios está ofreciendo a manos abiertas. Decían, no, para ustedes no es el regalo, solamente para los elegidos. Abrí tu Biblia, por favor. Abrí tu Biblia. Último texto de la tarde. Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí no descubrí América, por ahí por internet vi un análisis que hicieron de este texto y me fascinó. Porque, la primera palabra que aparece porque es el texto mayor, es el texto más grande. Porque es el mayor motivo. Dios hizo esto porque la mayor intensidad, de tal manera, entiéndanlo así, de tal manera, una emoción muy grande, una intensidad, una acción muy grande. Muy grande. ¿Viste cuando algo te gusta, cómo le pones intensidad? Cuando te interesa, cómo le pones ganas, ¿no? Bueno, dice, de tal manera amó, el mayor mandamiento, el del amor. Dios, el mayor ser, el grande, el único más grande de todos, al mundo. El mayor objetivo a todos, a todo el mundo, sin excepción, que ha dado el mayor de los regalos, el mayor don, a su Hijo unigénito, el más grande de los sacrificios. Imagínate que Dios, como si al tipo Abraham, te dijera, dame a tu hijo en sacrificio. El que más amas, el primero. ¿Qué sentí, no? El corazón se te aprieta. El regalo más grande que Dios hizo es entregar a su propio hijo. Para que todo, el mayor alcance, no una elección parcial o pequeña. Aquel que en él cree, la mayor condición, la condición de Dios. Él hizo todo eso, pero la condición es que vos con libre albedrío creas. Porque el que no cree, dice versículos más adelante, ya es condenado. No se pierda la mayor y la más grande de la condenación y el sufrimiento, el infierno. Mas tenga la mayor de la conquista allí en el Monte Calvario. Vida eterna, la mayor de las esperanzas. Este versículo, amados, es la declaración del amor de Dios por nosotros, por todo el mundo. Y su deseo de que todas las personas tengan la vida eterna. Yo creo en ese Dios de amor, tan ancho su amor, tan profundo. Antes cantábamos un corito cuando éramos chicos, ¿no? Tan alto, tan extenso que no lo puedo alcanzar. ¿Cómo me vas a decir que Dios solamente ama un poquito, un grupito pequeño? El versículo se refiere al sacrificio del Señor, el Hijo unigénito de Dios en la cruz, que para pagar los pecados tuyo, mío y de toda la humanidad. Al creer en Jesucristo y en su sacrificio, las personas pueden recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esa es la verdad. En un sentido más amplio, este versículo es un recordatorio, Juan 3:16, para los cristianos de la gran extensión del amor de Dios y su deseo de salvación para todas las personas. Dios ha hecho
una oferta de salvación gratuita para todos los que creen en Jesús. Es una oportunidad de tener una relación personal con Él, conocerle a Él y recibir la vida eterna. Es una invitación de aceptar el amor y la oferta de salvación de Dios al creer en Jesucristo, en su sacrificio como el único medio para la salvación. Él es el único medio. Arrepentirte de tus pecados y confía en Él para vida eterna. Es un versículo poderoso, iglesia, que nos recuerda el amor de Dios por todos, su deseo de salvación para todas las personas. Y nos está invitando a aceptar este ofrecimiento. La palabra oferta por ahí suena como baratija. No fue barato, costó su sangre. Es un ofrecimiento para creer en Él. Te animo, te exhorto, que si no has dado tu vida al Señor, quizás venís congregándote hace un tiempo aquí, pero todavía no reconociste que necesitas que el Señor te salve, que te perdone de tus pecados. Yo te invito a que lo hagas, que cierres tus ojos. Iglesia, cierra tus ojos. Hoy es día de salvación. Si estás del otro lado y estás escuchando también, te invito a que rindas tu vida al Señor, que te arrepientas de tus pecados, que le digas al Señor: Señor, sálvame, líbrame de la muerte eterna, Señor. Lávame con tu sangre. Me reconozco pecador, Señor. Me reconozco, Señor, malvado, enemigo de la cruz. Pero hoy, desde mi voluntad, con ese libre albedrío que me diste, puedo venir a tus pies y decirte, acercarme a ti para que tú te acerques a mí. Orar al Señor con tus palabras. Decirle: Señor, perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Límpiame de mi maldad. No quiero seguir viviendo esta vida, Señor, de miseria, de vacío en mi alma, en mi espíritu. Lléname de ti, Señor. Salva las almas, Señor. Si alguno de mis hermanos ha estado alejado, Señor, en su corazón y también necesita reconciliarse contigo, este es el momento. Este es el día, entendiendo que el Señor te da la oportunidad desde de tu voluntad decirle: Señor, perdóname una vez más, Señor, perdóname, recíbeme como tu hijo, Señor. Como dijo aquel hijo pródigo: Señor, aunque sea como uno de tus jornaleros, hazme, Señor. Y tú honraste a ese hijo joven y lo pusiste en honor. Señor, así tú abrazas a aquel que viene arrepentido, Señor. Padre, y a toda la iglesia, Señor, oramos, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Quizás el amor se ha enfriado en nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete de donde has caído y vuelve a comenzar. Yo soy el que visito, dice el Señor. Yo soy el que visito mi iglesia, conozco las obras de cada uno de ustedes. Sé las cosas buenas que haces, pero también sé muchas cosas malas que haces y muchas cosas buenas que has dejado de hacer. Señor, bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los pastores, a los ministros, a los maestros, a los evangelistas, Señor. Bendice, Padre, a los siervos, Señor, que puedan hablar tu verdad sin temor en este tiempo de tanta confusión, tanta oscuridad. Tú vienes pronto a buscar a tu pueblo, Señor. Que nada impida, Señor, ver la verdad. Que nada empañe nuestra visión para poder ver la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar.
fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me di